presidente López Obrador sigue hablando del inicio de clases, de la cartilla moral, de los nuevos valores, y lo decíamos hace unos momentos, no pierde oportunidad para cada que se puede darle un nuevo golpe a quienes gobernaron el país. Hace tiempo se ha concentrado ya en los últimos tiempos en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Peña Nieto, y solo se refiere a ellos como la pandilla, el grupo que se dedicaba a saquear, que todo lo hacía para robar, que no tenía el menor interés por la gente, y bueno, y así poco a poco, y durante, van a ser 9 meses ya, 8 meses y medio, de decirlo todos los días, y en ocasiones más de una vez al día, ha venido debilitando, ha venido creando esa percepción de que todo lo que se hizo antes fue corrupto, fue para robar. Ya tiró las reformas estratégicas del anterior gobierno, la reforma educativa, la reforma energética, ya los humilló con el aeropuerto de Texcoco, y ahora, al parecer, ya metió a la cárcel a una ex secretaria de ese gobierno, sino que otra vez con la actuación de personas que de alguna manera son parte del régimen de la Cuarta Transformación, amaga con ir por más. Por eso desde ayer nosotros preguntamos, ¿y dónde está el peñanetismo? ¿Qué fue el peñanetismo? Lo que recordamos es que hace un año, 15 de agosto del 2018, gobernaban el país. Sí. Y hace 2, hace 3, hace 4, hace 5... y no hay nadie que levante la mano y diga eso no es cierto, nosotros hicimos esto, nosotros también se pudieron haber dado ciertos casos de corrupción, pero hay un legado. Nadie, comenzando por el presidente Peña Nieto, siguiendo por Luis Videgaray, por Miguel Ángel Osorio Chong, por José Antonio Meade, por los que usted quiera, nadie ha salido a defender esos 6 años de gobierno. Por eso, lo decíamos anoche aquí en la mañana, lo dijimos en la televisión, el peñanetismo está siendo barrido de la faz de la tierra, de la historia nacional, y no solo barrido, lo está haciendo con todo el escarnio, con toda la humillación. Vamos a ver esto que presentamos anoche en la televisión sobre la derrota cataclísmica del peñanetismo. No se han cumplido todavía 9 meses desde que dejó de ser gobierno, pero el peñanietismo ha desaparecido. No queda nada de ese gobierno, de esa corriente política que hace exactamente 6 años garantizaba, con la aprobación de las reformas estructurales, que estaba moviendo a México en una luminosa ruta de progreso, una ruta que no tendría retorno. Hoy sabemos que las reformas esenciales fueron aniquiladas, que los humillaron con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que el nuevo gobierno los usa prácticamente todos los días como ejemplo de la peor corrupción y depredación en la historia de México. Y ahora los comienza a perseguir porque a varios de ellos los quiere ver en la cárcel. Tú me has visto aquí. Este es mi equipo de trabajo. El presidente Peña Nieto en un spot de la campaña de 2012 acerca a Alejandra Lagunes, a Aurelio Nuño, a Luis Videgaray, a Emilio Lozoya, todos en mangas de camisa, con corbata. Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? Todos muy sonrientes, eran los días alegres de la campaña del 2012. No solo ha desaparecido de la escena pública el líder del grupo, Enrique Peña Nieto, de quien lo poco que se sabe tiene que ver con su vida social y sentimental. El poderoso número 2, Luis Videgaray, se fue de México. Se fue a un cargo destacado en una de las principales universidades de Estados Unidos, pero fuera de México. Parapetada en una muy discreta senaduría, la especialista en redes sociales y universos digitales Alejandra Lagunes no da una sola batalla en defensa del legado de un gobierno que, tras bambalinas, la tuvo en primera línea. Se evaporó también el poderoso jefe de la oficina de la presidencia y luego secretario de Educación de la Reforma Educativa, Aurelio Nuño. Y ni qué decir del hombre que enlazaba al equipo con los financieros globales, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hoy
prófugo de la justicia. El otro número 2 del peñanietismo sí tiene cierta presencia pública, tiene aparador y capacidad de maniobra, pero Miguel Ángel Osorio Chong ha decidido usar todo eso para cualquier fin que no tenga que ver con la defensa del gobierno al que sirvió como muy poderoso secretario de Gobernación. Bajo el mando político de Osorio Chong maniobró la ajena, la no mexiquense, Rosario Robles, hoy presa. Contra la pared y sin ánimo de debatir sobre el pasado, queda también el multisecretario y candidato presidencial José Antonio Meade. Y si ellos no tienen voluntad para defender la herencia de un gobierno que presumía tener una economía ordenada, extraordinarias cuentas en las finanzas públicas y defender la soberanía y la democracia, menos lo están los funcionarios estigmatizados como Gerardo Ruiz Esparza o los peñanietistas de segunda línea, Alfonso Navarrete Prida, Luis Miranda, Claudia Ruiz Massieu, Eduardo Sánchez, Ildefonso Guajardo, Arely Gómez, Humberto Castillejos, José Narro, José Calzada. Tampoco lo están los amigos del presidente, como Emilio Gamboa. Por eso, quizá pueda afirmarse que el peñanietismo fue derrotado en 3 ocasiones. La primera, en el otoño de 2014, tras la crisis de Ayotzinapa y la revelación de los nacientes escándalos de corrupción. La segunda, con el aplastamiento en las elecciones de julio de 2018. Y la tercera, en este verano, con Emilio Lozoya prófugo, Rosario Robles en la cárcel y todos los demás replegados, temerosos, avergonzados, con la cabeza baja y la vista fija en el suelo. Una tercera derrota de la que hoy pocos apostarían que se pueda revertir. Una aplastante derrota histórica. ¿Quién lo diría hace 6 años? Clausewitz, el gran teórico de la guerra, decía que un ejército es derrotado no cuando es vencido en el campo de batalla, sino cuando pierde la voluntad de combatir. ¿Hay alguien en lo que fue el equipo peñanietista dispuesto a defender el legado del peñanietismo? Parece que no hay nadie. Nadie, ni uno solo de ellos. Ni uno solo de ellos, nadie. Algunos nos han dicho en privado que no es el momento para dar el debate. Pues si este no es el momento, ¿cuál será el momento? ¿Cuántos días más de humillaciones van a tolerar? ¿O no les interesan las humillaciones y lo único que quieren es que no se metan con ellos? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Hemos buscado Sí, claro, a algunos de ellos simplemente para darnos una opinión de lo que está pasando, de este momento, de las agresiones, de los insultos, porque son insultos, cuando te dicen ladrón, cuando te dicen saqueador, cuando te dicen desvergonzado, cuando te dicen que a lo único que te dedicabas era a robarle al pueblo, pues te están insultando. Ni uno ha dicho nada. Nos llama la atención Miguel Ángel Osorio Chong, que quizás es el único hoy como coordinador de los senadores del PRI que tiene una tribuna pública relevante. Luis Videgaray no quiere saber nada ya en la universidad. ¿En dónde está? ¿En MIT? En el MIT, en Boston. Aurelio Nuño se evaporó, como decía la nota. José Antonio Meade, por ahí en algún momento publicó unos tweets al inicio del gobierno y luego también se replegó. Alejandra Lagunes es senadora y ¿alguien la ha escuchado defender al gobierno del presidente Peña Nieto? Se siguen moviendo con la vieja lógica, como si todavía gobernaran. Hay que esperar el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Exsecretario Videgaray, exsecretario Nuño, exsecretario Meade, exsecretario Osorio Chong, ¿cuál es el momento oportuno? Y decía, y lo digo además con respeto, quienes estaban en la segunda línea administrativa del peñanietismo, pues menos, ¿no? Si no hablan los de arriba, pues menos. Quienes estaban menos Alfonso Navarrete Prida, José Calzada, José Narro. Y no hay día en que el presidente López Obrador no
le dio un golpe, un palo al gobierno anterior, hoy que ha dedicado la conferencia de prensa, junto con el secretario Esteban Moctezuma, al inicio de clases, a la distribución de libros de texto. Una vez más tocó el tema de que la reforma educativa, que tanto defendió el gobierno del presidente Peña Nieto, agravaba a los maestros, agredía a los maestros. Nunca se dio ese debate, ¿eh? Nunca nadie salió a debatir. No. Algo por ahí escribió Otto Granados, sí. Algo por ahí escribió. Pero el argumento de ellos siempre salir a dar el debate público. Cuando se dé la reforma, le entramos. La reforma se dio y ya se dio. Van a decir que faltan las leyes secundarias. Lo cierto es que hay una especie de manto de vergüenza, creo yo, de desdoro entre quienes formaron parte del gobierno del presidente Peña Nieto. Les quitaron la voluntad de combatir, les dijeron corruptos y con eso ellos se replegaron. No dieron este debate y creo que 9 meses después es muy tarde para darlo. El presidente López Obrador fue clarísimo. El 1 de diciembre, en su discurso, al asumir la presidencia de la República, dejó de lado todo ese lenguaje amable que había tenido con el presidente Peña Nieto, y ahí mismo, todavía con Enrique Peña Nieto sentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se le fue con todo el presidente López Obrador. Eso fue el 1 de diciembre, lo ya lejano 1 de diciembre, van a ser 9 meses. Desde entonces no ha parado un día en agredirlos. No, exacto. Pues porque eso es lo que hace, en insultarlos. Y el peñanetismo, seguramente pensando que en táctica y en estrategia y en tiempos, pues en tiempos que no les funcionaron desde el 2014, no les funciona nada parecido a táctica y estrategia, deben estarse convenciendo ellos mismos de que este no es el momento para salir a dar el debate. ¿Cuál es el momento, Miguel Ángel Osorio Chong? Si es que Miguel Ángel Osorio Chong tiene interés en defender lo que sirvió durante 5 o 6 meses. ¿Cuál es el momento, Aurelio? 6 años. Y por cierto, muchos de ellos hay un aprecio personal. ¿Cuál es el momento, Aurelio, de dar ese debate? O Aurelio Nuño ya está en otras cosas, pensando quizá en dedicarse o no regresar a la actividad pública. ¿Cuál es el momento, por ejemplo, para Emilio Gamboa? ¿Alguien ha sabido algo de Emilio Gamboa? No. Desde el 1 de septiembre. ¿Cuál es el momento para alguien como Alejandra Lagunes, que manejó las redes sociales, el mundo digital? ¿Cuál es el momento para Luis Videgaray, que trabajó con tanto cuidado, con tanta disciplina, yo diría con tanta responsabilidad, el tema de las finanzas públicas, ¿no? ¿Cuál es el momento para ese debate? ¿Cuál es el momento, José Antonio Mid? Cuando ya te tienen contra la pared, cuando te están apuntando a la cabeza de que te quieren meter a la cárcel. ¿Cuál es el momento para dar ese debate? ¿O en verdad no hay nada que defender del peñanetismo? Y la pregunta va hacia más arriba. ¿Cuál es el momento, presidente Peña Nieto? El presidente Peña Nieto ya no quiere queso, quiere no caer en ninguna ratonera. Yo nunca, no recuerdo nunca en la historia de México. Vaya, incluso se puede buscar en los libros de texto, había voces del porfiriato derrotado por las armas que daban un debate. Del gobierno del presidente Peña Nieto ese debate no lo ha salido a dar nadie, quizá porque nadie lo quiera dar, quizá porque hay un enorme manto de vergüenza en todos los que sirvieron a ese gobierno.